Hoy les contaré la historia del asesino Gilles de Rais, el mariscal de las tinieblas. Con apenas 20 años, Gilles de Laval, barón de Rais, era ya un joven de atractiva elegancia y sorprendente belleza. Había recibido una esmerada formación intelectual y militar, lo que le llevó a tomar el lugar al lado de Juana de Arco como primer teniente a favor del rey Carlos VII. Sirvió con tal distinción en las distintas batallas de la época, que fue recompensado con el título del Marqués de Francia. La suerte le seguía sonriendo desde su nacimiento en 1404. Descendía de una de las familias más ricas y poderosas de Francia. A los 11 años había heredado una de las mayores fortunas del país, que se había incrementado tras casarse a los 16 con su primera e inesperadamente rica Catalina de Thouars. Por aquel entonces, su vida transcurría con total normalidad. Incluso acababa de ser padre de una niña y era uno de los nobles más ricos de Europa. No obstante, su conducta cambiaría tras la captura de su protegida Juana de Arco. El joven mariscal trató de salvarla con una obstinación casi obsesiva, pero de poco le iba a servir, pues Juana acabaría siendo quemada en la hoguera. Entonces comenzó una insólita carrera de crímenes y sacrilegios contra la iglesia, pues trataba de desafiar a Dios por haber permitido que Juana fuese torturada y quemada. Para divertirse, ordenaba que se organizaban en sus múltiples castillos lujosos fiestas y representaciones teatrales que eran conocidas en toda Europa, pero sus excesivos gastos pronto comenzaron a mayugar su fortuna y se vio obligado a vender varias de sus propiedades. Preocupado por tales pérdidas, el barón de Rais se fue aficionando hacia la alquimia e hizo que se instalase un laboratorio en un ala del castillo, donde trabajaba sin apenas dormir, ayudado por alquimistas y magos importados de toda Europa a la búsqueda de la piedra filosofal, capaz, según la tradición esotérica, de transformar los metales en oro. Al cabo de cierto tiempo, su sueño de oro no acababa de madurar. Todo lo contrario, los alquimistas y los magos le costaban una fortuna que lo iba a arruinar más y más, hasta que desengañado despidió a la gran mayoría. Los pocos que le quedaron a su mando no tardaron en persuadirlo, que con solo ayuda del diablo podría conseguir el oro que necesitaba. Algunas de sus numerosas biografías cuentan que Gilles de Rais, llamado Barba Azul, había hecho testamento legado parte de sus bienes a Satanás, para reservándose así su vida y su alma. Según la leyenda, en las escrituras del castillo figura como titular el mismo diablo. Los historiadores opinan que en su primer crimen fue cometido con el propósito de realizar un pacto con este para lograr sus fines favorables, pero tras haber cortado las muñecas a las víctimas, haberle sacado el corazón, los ojos y la sangre, ni siquiera se le apareció el diablo ni lo logró transformar el metal en oro. Lo único que había logrado sería el haber descubierto su pasión secreta, la tortura, la violación y el asesinato de niños. Este personaje sentía una predilección malsana por los niños y los adolescentes, hasta el punto de que se le atribuyó nada más y nada menos que la muerte de 200 o tal vez más. A partir del verano de 1438, comenzaron a desaparecer algunos muchachos de la misma ciudad de Nantes, de los pueblos de los alrededores y en la mayor parte ocurrían cerca de la mansión del barón de Rais. También hacía entrar en su castillo algunos de los niños mendigos que pedían limosna frente al frente levadizo, que eran retenidos contra su voluntad por los servidores, violados y desmembrados posteriormente. La sangre y otros restos se conservarían para sus propósitos mágicos. El mismo Gilles contó en algunas ocasiones cómo disfrutaba visitando la sala donde los chicos eran a veces colgados de unos ganchos, al escuchar las súplicas de alguno de ellos y al ver sus contorsiones. Gilles fingía horror, le cortaba las cuerdas, le cogía tiernamente en sus brazos y le sacaba las lágrimas reconfortándole. Luego, una vez que se había ganado la confianza del muchacho, sacaba un cuchillo y le cegaba la garganta, tras lo cual violaba el cadáver. En una ocasión, se acercó a un niño que había elegido previamente y lo llevó al gran lecho que ocupaba en el fondo de la sala de torturas. Después de algunas caricias, tomó una daga que colgaba de su cintura y, riendo a carcajadas, cortó la vena del cuello del desdichado. Frente a la sangre que brotaba y al cuerpo que se convulsionaba, el varón se puso como loco, arrancó las vestimentas del moribundo, tomó su propio miembro y lo frotó en el vientre del niño, que dos de sus cómplices sostenían porque éste estaba sin conocimiento. Cuando por fin salió del esperma, tuvo un nuevo acceso a la rabia. Tomó una espada y de un golpe cortó la cabeza de la víctima. Gilles, en plena éxtasis, se tumbó sobre el cuerpo decapitado. Introdujo su sexo entre las piernas rígidas del cadáver, gritando y llorando hasta nuevo orgasmo. Se derrumbó sobre el cuerpo, cubriéndolo de besos y lamiéndole la sangre.
Luego les ordenó que quemasen el cuerpo y que conservasen la cabeza. Hasta el siguiente día, en ese mismo suelo, desnudo, manchado de sangre, se había quedado dormido. Se dice que Giles, tras la comisión de los crímenes del vampirismo y la necrofilia, cae en un pesado sueño, casi en coma, hecho que se reproduce en otros asesinos vampíricos y necrófilos, que también dormían después de atacar a los cadáveres, como es el caso de Henry Blood. A la mañana siguiente no quedaba huella ninguna de su desenfreno de la noche anterior. Sus sirvientes la habían limpiado, pidió que le trajeran la cabeza ante ésta y se arrodilló bañado en lágrimas y prometió reformarse. Acercó sus labios a la cabeza, la besó ligeramente y se fue a su cama llevándola consigo y diciéndole que muy pronto se reuniría con otras cabezas tan bellas como ella. Uno de los mayores placeres de Giles era tener las cabezas decapitadas clavadas ante su vista. Luego llamaría a un cierto artista de su séquito, el cual ondulaba exquisitamente el cabello del niño, le enrojecía los labios y las mejillas hasta darle un aspecto de belleza impresionante. Cuando tenía bastantes cabezas cortadas, celebraba una especie de concurso de belleza, en el cual sus amigos e invitados votaban sobre cuál era la cabeza más bella. La ganadora era decidida a un uso necrófilo. Tras las numerosas desapariciones de los niños, poco a poco las sospechas se fueron tornando hacia la persona del varón, pero nadie se atrevía a acusarle, pues aunque más empobrecido, seguía siendo un personaje muy poderoso y sus víctimas eran, en cambio, solo era gente muy humilde. Por otro lado, los proveedores no cesaban de amenazas de los padres que reclamaban a sus hijos desaparecidos y en todas partes se hacía el silencio. A partir de 1440 llegaron los rumores hasta la corte del duque de Bretaña, quien ordenó abrir una investigación sobre los secuestros y las posibles implicaciones del barón de Reis. El 13 de septiembre fue detenido en el pueblo de Machecout por un grupo de soldados quienes hallaron en su propiedad los 50 cuerpos despedazados de los adolescentes. El duque de Bretaña le hizo comparecer ante la justicia acusándolo de haber asesinado e inmutado entre 140 y 200 niños en prácticas diabólicas. Se le infligieron todo tipo de torturas para obligarlos a confesar todos sus crímenes, que se obstinía a negar pese a las evidencias, pero solo fue la amenaza de la excomunión que la introdujo a hacerlo detalladamente. En octubre, Giles aceptó voluntariamente todos los cargos que se le vieron imputados y confesó que había disfrutado mucho con su vicio, a veces cortando él mismo la cabeza de un niño con una daga o con un cuchillo, y en otras golpeando a los jóvenes hasta la muerte con un palo, besándolos voluptuosamente los cuerpos muertos, deleitándose sobre aquellos que tenían la cabeza más bella y los miembros más atractivos. Afirmó ante los magistrados que su mayor placer era sentirse en sus estómagos y ver cómo agonizaban lentamente, y en los que cargos que le imputaban no había intervenido nada más que él, ni había obrado bajo la influencia de otras personas, sino que siguió el dictado de su propia imaginación con el único fin de procurar el placer y deleites carnales. Al amanecer del 26 de octubre fue llevado a un descampado, junto con dos de sus más destacados cómplices, para ser ahorcado y quemado en la hoguera. En el partíbulo manifestó públicamente su arrepentimiento, incitando a todos los presentes a no seguir su ejemplo y pidiendo humildemente perdón a los padres de las víctimas. Murió aferrándose desesperadamente a su fe cristiana. Accedió a las súplicas de algunos de sus parientes. El cuerpo, parcialmente quemado, fue retirado de la hoguera y enterrado en una iglesia de las Carmelitas en Nantes. Sus bienes fueron confiscados y en beneficio del duque de Bretaña y de la iglesia. Siniestras declaraciones de Giles de Rys. Estas impactantes palabras que Giles de Rys emitió durante su juicio dan cuenta de una de las personalidades más perversas que la historia haya conocido. En ella se muestra un ser que no solo está consciente de que obra el mal, sino que obra el mal por el amor al mal, particularmente al mal que se complace en destruir la inocencia y la pureza a través de sanguinarios ritos, da rienda suelta a un oscuro sentimiento de devoción casi religioso por la muerte misma. Tales declaraciones han sido tomadas del libro del Mariscal de las Tinieblas de Juan Antonio Sevirán. Yo, Giles de Rys, confieso que en todo lo que se me acusa es verdad. Es cierto que he cometido las más repugnantes ofensas contra muchos seres inocentes, niños y niñas, y que en el curso de muchos años he raptado o he hecho raptar a un gran número de ellos. Aún más vergonzosamente he de confesar que no recuerdo el número exacto, y que los he matado con mis propias manos o hecho que otros los matasen, y que he cometido con ellos muchos crímenes y pecados. Confieso que maté a esos niños y niñas
de distintas maneras y que haciendo uso de diferentes métodos de tortura, a algunos les he separado la cabeza del cuerpo utilizando dagas y cuchillos, con otros utilicé palos y con los instrumentos de azotes, dándoles en la cabeza golpes violentos, a otros los até con cuerdas y sogas y los colgué de las puertas y bisagras hasta que se ahorcaron. Confieso que he experimentado placer en herirlos y matarlos así. Gozaba en destruir la inocencia y profanar la virginidad. Sentía un gran deleite al estrangular a los niños de cortada, e incluso cuando esos niños descubrían los primeros placeres y los dolores de su carne inocente. Contemplaba a aquellos que poseían hermosas cabezas y proporcionaban miembros para después abrir sus cuerpos y deleitarme a la vista de sus órganos internos, y muy a menudo cuando los muchachos estaban ya durmiendo, me sentaba sobre sus estómagos y me complacía a ver su agonía. Me gustaba ver correr la sangre, me proporcionaba un gran placer. Recuerdo desde que en mi infancia los más grandes placeres me parecían terribles. Es decir, el apocalipsis era lo único que me interesaba. Creí en el infierno antes de poder creer en el cielo. Uno se cansa y se aburre de lo ordinario. Empecé matando porque estaba aburrido y continué haciéndolo porque me gustaba desahogar mis energías. En el campo de batalla, el hombre nunca desobedece y la tierra toda empapada de sangre es como un inmenso altar en el cual todo lo que tiene vida se inmola interminablemente hasta la misma muerte de la muerte en sí. La muerte se convirtió en mi vida, mi sagrada y absoluta belleza. He estado viviendo con la muerte desde que me di cuenta de que podía respirar. Mi juego por excelencia es imaginarme muerto y retorcido por los gusanos. Yo soy de esas personas para quienes todo lo que está relacionado con la muerte y el sufrimiento tiene una atracción dulce y misteriosa, una fuerza terrible que empuje hacia abajo. Si lo pudiera describir o expresar, probablemente no habría pecado nunca. Yo hice lo que otros hombres sueñan. Yo soy vuestra pesadilla. Si el video te gustó, dale like y suscríbete.